Jason Momoa construyó un imperio de $40 millones interpretando a Aquaman, el rudo héroe nacido en el océano que cautivó corazones en todo el mundo. Pero en 2023, algo inesperado sorprendió a los fans de todo el mundo. Ya no vivía en su mansión. El hombre que una vez dominó los mares en la pantalla, ahora dormía en una furgoneta aparcada fuera, y eso no era lo más extraño. Salieron a la luz documentos judiciales que revelaban inquietantes acusaciones en los platós de rodaje, historias susurradas entre los miembros del equipo que nunca debieron ver la luz del día. Cuando se filtraron las notas del terapeuta durante un juicio, todo cambió. El hombre que millones veían como un héroe moderno de repente parecía rodeado de sombras. ¿Qué había ocurrido realmente tras las puertas cerradas de la estrella más despreocupada de Hollywood? La historia de Jason Momoa comenzó en agosto de 1979, e incluso antes de que pudiera hablar el mundo que le rodeaba, ya se estaba desmoronando. Sus padres se separaron cuando él tenía solo 6 meses. Su padre Joseph, un pintor hawaiano, que creció en una pequeña cabaña de metal en Waianae, venía de una vida de sencillez y lucha. Su madre Connie era un espíritu creativo de una tranquila ciudad de Iowa, predominantemente blanca, donde trabajaba como fotógrafa. Su amor había unido dos mundos, pero no por mucho tiempo. Joseph nunca se sintió a gusto en Iowa, y Connie no encontraba la paz en Hawái. Cuando se divorciaron, el pequeño Jason se quedó con su madre a miles de kilómetros del océano, que un día lo definiría. Joseph le visitaba de vez en cuando, pero la distancia entre ellos se ensanchaba cada año que pasaba. Jason sentía a menudo que su padre estaba lo bastante cerca como para verlo, pero demasiado lejos como para alcanzarlo. Jason, que creció en Norwalk, Iowa, una pequeña ciudad con un centenar de niños por clase, destacó de inmediato. Su piel era más oscura, su pelo más grueso, su energía diferente. Los otros niños no le dejaron olvidarlo. Le acosaban por todo, por su aspecto, por su herencia, incluso por las sandalias que llevaba. Lo metían en las taquillas, se burlaban de su nombre y se reían de sus sueños. Pero incluso cuando visitó a la familia de su padre en Hawái, tampoco allí pudo encontrar la paz. Para ellos no era lo bastante local. Le llamaban haole, un forastero. Era una palabra que escocía porque Jason la sentía fuera donde fuera. En Iowa era demasiado hawaiano. En Hawái era demasiado blanco. Pertenecía a todas partes y a ninguna a la vez. A pesar del aislamiento, Jason siguió adelante. Se graduó en el instituto en 1997 con solo 16 años y ya sobresalía por su estatura y su espíritu. Durante esos años, jugó al fútbol junto a otro chico de la localidad, Brandon Roth. Ninguno de los dos podía imaginar que un día, ambos dos niños de la misma pequeña ciudad de Iowa se convertirían en superhéroes, Brandon como Superman y Jason como Aquaman. Por aquel entonces, sin embargo, ni siquiera pudieron llevar a su equipo al torneo estatal. La vida tenía otros planes. Jason soñaba con ser biólogo marino. El océano, aunque lejano, le llamaba. Tomó cursos avanzados de biología incluso en el instituto, y acabó matriculándose en una universidad local antes de trasladarse a la Universidad de Hawái. Durante un tiempo pareció que se pasaría la vida estudiando a las criaturas que vivían bajo las olas, pero el destino intervino. En 1998, a los 19 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de surf cuando un diseñador de moda se fijó en él. El diseñador vio algo sorprendente, algo crudo y cinematográfico, en el chico alto y musculoso que estaba detrás del mostrador. Aquel encuentro fortuito lo cambió todo. En un año, Jason fue coronado modelo hawaiano del año en 1999 e incluso participó en un desfile de Louis Vuitton. Sonaba glamuroso, pero Jason admitió más tarde algo que pilló a todo el mundo desprevenido: se había inventado toda la historia. Mintió sobre su experiencia como modelo para hacerse notar, afirmando que ya había trabajado con grandes marcas. No era cierto, pero funcionó. Poco después escuchó un anuncio en la radio de un casting para Baywatch Hawaii. Más de 1.300 aspirantes se presentaron. Jason esperó su turno durante 7 largas horas.
No tenía experiencia como actor, ni fotos, ni agente, solo esa historia inventada de modelo y muchos nervios. Pero había algo magnético en él, algo real que los productores no podían ignorar. Contra todo pronóstico le dieron el papel de Jason Ioane, un socorrista del programa más visto de la televisión. De 1999 a 2001, Jason aprendió todo lo que pudo en el plató. Estudió a sus compañeros de reparto, practicó sus diálogos y entrenó su cuerpo para dar la talla. Pero detrás de la confianza estaba aterrorizado. Se tropezaba con las palabras, olvidaba los diálogos y dudaba de sí mismo constantemente. Aún así siguió adelante, decidido a no dejar escapar su oportunidad. Sin embargo, cuando Baywatch terminó, la fama se desvaneció rápidamente. Se trasladó a Los Ángeles en busca de papeles más importantes, pero solo encontró rechazo. Los directores de casting lo descartaron por ser un chico guapo con cuerpo de playa. Nadie quería tomarlo en serio. Durante los años siguientes luchó por sobrevivir. Sirvió mesas en Colorado, durmió en sofás de amigos y vio cómo se acumulaban las facturas. El título que antes le abría puertas, estrella de Baywatch, se había convertido en una carga. En 2003 dio un desesperado paso atrás, retomando su papel en Baywatch Hawaiian Wedding. La película fue un fracaso. Los críticos la destrozaron tachándola de inútil y superficial. Jason estaba destrozado. El fracaso le afectó tanto que estuvo a punto de abandonar por completo la actuación. Incluso pensó en volver a la escuela para estudiar biología de la fauna solo para escapar de la humillación. Entre 2001 y 2004 su vida tocó fondo. Estaba arruinado, endeudado, y vivía en una pequeña casa en Topanga Canyon que apenas podía permitirse. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Construcción, camarero, cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantenerse a flote. El sueño que una vez había parecido tan brillante ahora se sentía como una ilusión cruel. Entonces surgió una chispa de esperanza. En 2004 Jason consiguió un pequeño papel en la serie de televisión North Shore. No fue un éxito de taquilla, pero por primera vez en años le dio algo real a lo que aferrarse. Le recordó por qué había empezado a perseguir este sueño en primer lugar. Ese mismo año, sin embargo, la vida le recordó lo frágil que seguía siendo todo. En 2007, mientras surfeaba en Pe'ahi, uno de los lugares más peligrosos de Hawái, se le rompió la correa. Lejos de la orilla, exhausto e incapaz de mover los brazos, pensó que iba a ahogarse. De algún modo consiguió volver. Ese encuentro con la muerte le cambió para siempre. Se suponía que North Shore iba a ser su gran oportunidad, pero no era más que el principio de un viaje que pondría a prueba su fuerza, su voluntad y la imagen misma del héroe en el que un día se convertiría. Pero no duró. Cada episodio costaba unos $2 millones. La cadena gastó más de $40 millones en la serie construyendo un decorado de hotel falso que costó $1 millón solamente. Pero las audiencias fueron malas. La serie fue cancelada en 2005 tras solo 21 episodios. Terminó con un cliffhanger que nunca se resolvió. Ese mismo año, Jason apareció en una comedia llamada Johnson Family Vacation. Fue su primer papel en una película, pero no le sirvió de mucho. Todavía estaba siendo elegido como el gran chico hawaiano, nunca como un actor serio. Cansado de estar atrapado en el mismo tipo de papeles, Jason empezó a transformarse. Comenzó a entrenar en jiu-jitsu brasileño. Sus entrenamientos eran brutales. Siguió algo llamado el programa AR7. 7 series, 7 repeticiones, 7 segundos de descanso. Hacía ejercicio casi todos los días, a veces 3 veces al día. Los lunes eran de pecho, los martes de espalda, los miércoles de piernas, los jueves de tronco y los viernes de brazos y hombros. Los fines de semana eran su único descanso. Entrenaba tan duro que se lesionaba muchas veces, pero seguía adelante. Quería estar preparado para algo más grande. El entrenamiento dio sus frutos más tarde, pero North Shore fue un desastre para la cadena. Fox había apostado fuerte lanzando la serie durante el verano de 2004 en lugar de emitir reposiciones. Esperaban que la gente se sintiera atraída por el ambiente hawaiano. No funcionó.
El nombre del programa incluso cambió varias veces antes de que se decidieran por North Shore. A pesar de todo el dinero gastado y de contar con un reparto y un equipo hawaianos, no pudo mantener la audiencia. Tras su fracaso, otras cadenas renunciaron también a hacer grandes programas en Hawái. A principios de 2005, Jason Momoa era solo un actor de 25 años que apenas tenía grandes papeles a sus espaldas. Había hecho 44 episodios de Baywatch Hawaii y 21 de North Shore, pero no mucha gente conocía su nombre. Eso cambió cuando se incorporó a Stargate Atlantis en la segunda temporada interpretando a Ronan Dex. Medía 1,9 y era físicamente impactante, pero lo sorprendente era que no tenía conocimientos de artes marciales. Aún así le dijo al equipo que no quería dobles, quería aprender todo por sí mismo. Así que durante meses entrenó con el coordinador de dobles James Bamford, aprendiendo lucha con espadas y combate cuerpo a cuerpo. Se magulló tanto las costillas durante las prácticas con la espada, que apenas podía respirar, pero lo mantuvo en secreto porque temía perder el papel. Al final de la temporada, incluso el equipo no podía creer que se tratara del mismo tipo que una vez modeló para revistas. No solo parecía un guerrero, luchaba como tal. Luego llegó el episodio de Sateda, en 2006, uno de los más brutales de toda la serie. Su personaje Ronan fue torturado por los espectros y obligado a convertirse de nuevo en corredor. Momoa no se limitó a actuar el dolor, quería sentirlo. Se negó a usar relleno, se saltó los descansos. Rodó durante 14 horas seguidas. Al final del día se desmayó de agotamiento. El equipo pensó que estaba actuando, pero luego se desmayó de verdad. Llamaron a los paramédicos y cerraron el plató durante 2 días. La gente comenzó a susurrar que Jason no solo era intenso, era peligroso en lo lejos que llegaría por una escena. Su coestrella Joe Flanagan dijo más tarde que Jason estaba brillantemente desquiciado, pero detrás de esa intensidad había peleas constantes. En entrevistas realizadas entre 2007 y 2008, Jason dijo que él componía alrededor del 40% de los sonidos de Ronan. Gruñidos, gruñidos, respiraciones guerreras, todo inspirado en su abuelo hawaiano. A los guionistas no les gustó. Uno de los productores, Robert C. Cooper, quería que Ronan hablara más. Jason se opuso. Ronan llevaba 7 años solo. No debía hablar mucho. Era un hombre de silencio y acción. Cuando los guionistas le pedían guiones con muchas palabras, Jason se negaba. Decía que intentaban convertir a su personaje en un guía turístico parlanchín. La tensión llegó a tal punto que Jason amenazó con abandonar la serie a menos que dejaran de diluir la historia de Ronan. Al final le dieron más libertad. Fuera del plató las cosas tampoco iban bien. En 2007, Jason comenzó a salir con alguien que trabajaba con un director invitado, pero su estilo de vida desenfrenado, salir de fiesta, jugar toda la noche, llegar cansado al plató, empezó a afectar a su rendimiento. Durante los primeros episodios de la 4ª temporada, estaba tan apagado que necesitaba varias tomas para terminar las escenas. David Hewlett, otro actor de la serie, le llamó la atención. Incluso tuvieron una pelea pública. Jason bromeó más tarde diciendo que le gustaba todo el mundo en el set, excepto David Hewlett. Su relación no duró, y el equipo tuvo que cambiar las horas de rodaje solo para trabajar en torno a sus resacas. Los costes de producción aumentaron en casi $50,000 en horas extras por su culpa. Las cosas solo se calmaron cuando Jason conoció a Lisa Bonet ese mismo año. Ella le dio una seria advertencia: cambiar o perder todo. Pero incluso después de que Stargate Atlantis terminara en 2008, las cosas no fueron más fáciles. Jason había ganado alrededor de $30,000 por episodio, pero en 2009 estaba en quiebra. Había gastado demasiado, gestionado mal su dinero y no tenía un plan de respaldo. Tuvo que pedirle prestados $15,000 a su madre solo para pagarse las fotos y acudir a las audiciones. A los 29 años se mudó a la habitación de su infancia en Iowa y durmió en una cama gemela. Se planteó volver a ser modelo. Incluso pensó en hacer telenovelas, algo que juró que nunca haría. Durante semanas vivió de fideos ramen. Ni siquiera podía pagar la gasolina para conducir a las audiciones. Su madre tuvo que avalar el contrato de alquiler de su apartamento en Los Ángeles porque su crédito estaba arruinado.
En 2009 todo cambió gracias a un movimiento audaz. Jason fue a su audición para Juego de Tronos sin saber mucho sobre los libros. El guión apenas tenía líneas para Khal Drogo, así que preguntó si podía probar algo diferente. Entonces, sin previo aviso, interpretó una jaca maorí tradicional. Fue ruidoso, feroz y aterrador. Los directores de casting se quedaron helados, no sabían qué decir. Entonces le pidieron que volviera y lo hiciera de nuevo para la cámara. Ese momento le proporcionó el papel que cambiaría su vida. Pero de nuevo fue demasiado lejos. En 2011, durante el rodaje de Juego de Tronos, representó una escena de rabia que ni siquiera estaba en el guión y acabó rompiéndole el brazo a un doble. La producción se detuvo durante 2 días. No era la primera vez que se lastimaba o lastimaba a alguien. En 2018, en el set de Braven, una escena de pelea lo dejó inconsciente. Tuvo que ser hospitalizado por un traumatismo craneal. Nunca le gustó usar CGI o dobles de cuerpo. Quería que todo fuera real y eso significaba salir herido. Ese mismo año, durante la Comic Con de 2011, hizo una broma que le perseguiría durante años. En un panel dijo que le gustaba trabajar en Juego de Tronos porque podía violar a mujeres hermosas. El público se rió, pero sus compañeros de reparto se mostraron visiblemente incómodos. Años después, en 2017, ese clip resurgió durante el escándalo Weinstein. Jason estaba en Australia cuando estalló. Se despertó con miles de mensajes furiosos. Enseguida publicó una disculpa pública diciendo que estaba avergonzado. Dijo que esas bromas también habían herido a personas cercanas a él. La reacción fue tan fuerte que inició una terapia para comprender mejor lo que representaba su papel y cómo separar la actuación del dolor real. Ese mismo año, el rodaje de la escena de la muerte de Drogo estuvo a punto de destrozarle. El rodaje de la escena duró 12 horas. El maquillaje era tan realista que Emilia Clarke llegó a vomitar. Un miembro de la tripulación se desmayó. El calor, las prótesis, la presión emocional, todo pesaba sobre Jason. Cuando terminó el rodaje lloró durante horas. No solo estaba dejando ir a un personaje, estaba dejando ir una versión de sí mismo que había pasado por un infierno. Después de Juego de Tronos, la fama golpeó fuerte, pero no de la forma que él esperaba. La gente comenzó a aparecer en su casa. Algunos pensaban que realmente era Drogo. Tuvo pesadillas violentas en las que no podía saber si seguía siendo ese caudillo. Los llamaba sueños de estrés postraumático. Al mismo tiempo, seguía sin Blanca. No podía permitirse volar a Hawái, así que alquiló con un amigo una furgoneta U-Haul y recorrió Irlanda en busca de la mejor Guinness. La gente pensaba que estaba viviendo un sueño, pero estaba arruinado, cansado y mentalmente agotado. Entonces, en 2011, tomó otro gran riesgo. Engordó hasta los 240 kilos para interpretar a Conan el Bárbaro. Fueron 6 semanas de entrenamiento brutal, pero la película fracasó. Solo recaudó $63,3 millones frente a un presupuesto de 90 millones. Los críticos le dieron un 30% en Rotten Tomatoes. Jason lo llamó un gran montón de mierda. Durante esos 5 meses de rodaje estuvo sangrando casi todos los días. Sus manos, brazos, piernas, siempre cortadas. Se negaba a usar dobles. Quería que se sintiera real, pero todo lo que le dio fue decepción y más deudas. En 2014, harto de Hollywood, Jason hizo su propia película. Dirigió Road a Paloma y lo pagó él mismo $600,000. Pidió prestados los primeros $100,000 en un préstamo arriesgado. Usó su motocicleta personal. Pidió ayuda a sus amigos. Incluso consiguió música de los Rolling Stones. La película apenas le reportó beneficios, $937,000, pero fue muy personal. Trataba sobre el duelo, la identidad y la libertad, y le ayudó a procesar gran parte del dolor que había arrastrado durante años. Ese mismo año protagonizó The Red Road, en la que interpretaba a un nativo americano, pero la serie provocó protestas. Tribus reales dijeron que los representaba mal. Aunque Jason era en parte nativo hawaiano y Pawnee, los activistas dijeron que el programa no había consultado a los verdaderos miembros de Ramapu. Jason se defendió, pero la reacción creció. El programa se canceló tras 2 temporadas. En 2013, volvía a estar tan arruinado que vivía en una furgoneta, no porque fuera guay,
sino porque no le quedaba más remedio. Le dijo a una revista: nos moríamos de hambre después de Juego de Tronos. Tenía bebés y no tenía dinero. Mientras Lisa Bonet y sus hijos se quedaron en L.A., Jason vivía en la carretera. Decía que le ayudaba a escapar de la presión, pero en realidad era supervivencia. Entonces, en 2014, tuvo una audición inesperada. Fue por Batman en Batman vs Superman. Él no pensó que tenía una oportunidad. Interpretó la escena como si Batman hubiera muerto y otra persona hubiera recogido el traje. Era arenoso, crudo y extraño. A Zack Snyder le gustó, pero en lugar de Batman, le ofreció a Jason algo más: Aquaman. Jason se sorprendió. Un Aquaman moreno, pelo largo, tatuajes, camiseta naranja. Pero Snyder tenía una visión, y Jason dijo que sí. El rodaje de Liga de la Justicia en 2017 fue un caos. Zack Snyder se alejó tras una tragedia familiar. Joss Whedon vino y reescribió la mayor parte de la película. Solo mantuvieron alrededor del 10% del metraje original. Jason dijo que los reshoots se sentían totalmente diferentes. La película tuvo un rendimiento inferior, haciendo $657 millones con un presupuesto de $300 millones, pero los fans no habían terminado. En 2021, HBO Max estrenó la versión original de 4 horas de Zack Snyder. Jason no filmó nada nuevo para ello. Todas sus escenas ya estaban rodadas. Le sorprendió que la gente no se diera cuenta de que esas partes siempre habían existido. Ese corte se convirtió en la 4ª película más vista en HBO Max. Luego llegó Aquaman en 2018, que conmocionó a todo el mundo al ganar $152 mil millones en todo el mundo, pero detrás de las cámaras Jason y Amber Heard supuestamente no se llevaban bien. Durante el juicio de Heard en 2023, ella afirmó que Jason llegó al set borracho y vestido como Johnny Depp. Warner Brothers lo negó. Dijeron que Jason era profesional, pero la tensión era real. Para 2023, Aquaman y el Reino Perdido era un desastre. La película sufrió retrasos, se volvió a rodar y costó $215 millones. Se añadieron cameos y luego se eliminaron. 6 empresas trabajaron en sus efectos visuales, pero solo recaudó $440 millones, menos de la mitad que la original. Para Jason fue otro recordatorio de que el éxito nunca es fácil. Jason Momoa no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando aceptó el papel de Duncan Idaho en Dune. Era 2021 y el equipo estaba rodando en el desierto de Wadi Rum en Jordania, un lugar tan seco e inmenso que lo llamaban el Valle de la Luna. El calor alcanzaba los 120 grados, tanto que el equipo solo pudo rodar 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche. Momoa tuvo que correr a toda velocidad entre tormentas de arena mientras llevaba capas de ropa. Más tarde, dijo que era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Para sobrevivir al día tuvieron tiendas de campaña con aire acondicionado en el plató durante julio y agosto. El director Denis Villeneuve no quería falsos telones de fondo. Quería que el reparto sintiera el interminable desierto, y Momoa lo hizo. Se escapaba en su descanso para comer y grababa vídeos personales de la arena, el cielo y el viento solo para recordarlo todo. 2 años después, en 2023, Momoa volvió a asombrar a todos durante Fast X. Interpretaba a Dante el villano, y durante una escena de persecución a gran velocidad en Roma decidió hacer él mismo las acrobacias en moto. Sin cascos, sin pantalla verde, solo Momoa volando por las viejas calles de Roma sobre adoquines mojados tan resbaladizos que parecían hielo. Los productores vieron las imágenes y elogiaron al doble. Entonces alguien les dijo que no era un doble. Fue Jason. No se lo dijo a nadie, solo lo hizo. Más tarde, admitió que era arriesgado. Si se lastimaba, toda la película se detendría y costaría millones. Pero quería que el personaje se sintiera real. Eso es lo que hizo destacar a Dante. Pero no todo fueron momentos de acción y de héroe. Ya en 2016, una faceta muy diferente de Momoa apareció en el Festival de Venecia. Desfiló por la alfombra roja de una película llamada The Bad Batch, en la que interpretaba a un terrorífico personaje llamado Miami Man.
Se trataba de un thriller distópico de bajo presupuesto, rodado en los desiertos de California con solo $6 millones. Actuó junto a Keanu Reeves y Jim Carrey. La película estaba llena de silencio, polvo y peligro. Momoa interpretaba a un caníbal. Su personaje cazaba gente. Fue chocante ver a Aquaman así. Pero los críticos dijeron que demostraba algo. Él no era solo un superhéroe musculoso. Podía hacerse el oscuro. Podría volverse extraño. Y eso ayudaría a dar forma a sus próximos movimientos. Uno de esos movimientos fue una película tranquila llamada Braven. Se estrenó en 2018, pero el trabajo comenzó allá por diciembre de 2015. Era invierno en Terranova, Canadá, y fue brutal. Momoa coprodujo la película. No solo actuaba, estaba ayudando a construirla. La nieve y el frío endurecían cada escena. El viento cortaba la piel. Pero Momoa siguió adelante interpretando a un hombre sencillo que intenta salvar a su familia de los traficantes de drogas en las montañas. La película no tenía el presupuesto de una película de Marvel, pero obtuvo buenas críticas. Un 77% en Rotten Tomatoes demostró que podía llevar adelante una película sin efectos especiales. Luego vino algo completamente diferente. En 2019 prestó su voz a la Lego Película 2. Era Aquaman de nuevo, pero esta vez era un dibujo animado en bloques bromeando y montando a Batman como una tabla de surf. Incluso gritó su famosa frase My Man de Liga de la Justicia. La gente se rió y de eso se trataba. No se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Estaba dispuesto a burlarse de su propia imagen y se le daba bien. Pero entonces llegaron los problemas. En septiembre de 2024 estalló una tormenta en Internet. Valkyrae, una famosa youtuber y estrella de Twitch, había filmado un cameo para la película de Minecraft en Nueva Zelanda. Dijo que Momoa gritó a los miembros del equipo una noche. Dijo que era difícil de ver. Drama Alert lo publicó el 14 de septiembre y explotó. De repente, Yaka Me Too volvió a ser trending. La gente se enfadó y entonces llegó un giro. Cuando la película se estrenó en 2025, el cameo de Valkyrae había desaparecido. No ha cortado desaparecido. Algunos rumores apuntan a que su papel fue eliminado como castigo. Al mismo tiempo, Momoa se volcaba en algo con lo que llevaba años soñando. Jefe de Guerra, una serie para Apple TV Plus, con un enorme presupuesto de $340 millones. Era sobre la unificación de Hawái en el 1700. Era la cultura de Momoa sus antepasados. Interpretó a Kayana, un guerrero. No era solo la estrella. También fue el co-creador y más tarde dirigió el episodio final, pero surgieron problemas. En 2024 hubo peleas por el presupuesto. Algunos discutieron sobre la contratación de asesores culturales. Se interrumpió el rodaje. Tuvieron que abandonar Hawái y terminar en Nueva Zelanda. Muchos hawaianos nativos estaban disgustados. Esta fue su historia. ¿Por qué no se rodó en casa? Más tarde se supo que el coste total, incluida la postproducción, podría haber alcanzado los $575 millones. De ser cierto, podría ser la serie más cara jamás rodada. Momoa siguió adelante. A finales de 2024, el 30 de diciembre publicó 2 palabras en Instagram. Se llamaban. Era el comienzo oficial de algo con lo que había soñado durante años: interpretar a Lobo en Supergirl, la mujer del mañana, un antihéroe salvaje y brutal del DC mundo. Siempre le habían gustado los cómics y Lobo era su favorito. Incluso había dicho, «Hola, es el papel perfecto, pero este papel no sería limpio, Lobo es violento». Los primeros borradores del guión eran tan intensos que Warner Brothers empezó a preocuparse por la clasificación PG-13. Aún así, la película fue fijada para el 26 de junio de 2026. Momoa se metía por fin en el tipo de personaje que le gustaba desde niño. Mientras tanto, otro proyecto causaba murmullos. Animal Friends. Era una película de viajes por carretera con Ryan Reynolds y Aubrey Plaza. Parte animación, parte acción real. Terminaron de rodar en Bulgaria en 2024, pero el guión se filtró a principios de 2025. La gente se quedó atónita. El humor era crudo, quizá demasiado crudo. Los chistes eran verdes. Los jefes de estudio entraron en pánico.
Se suponía que iba a salir en octubre de 2025. Luego se retrasó, primero a agosto, luego de nuevo al 1 de mayo de 2026. Nadie dijo por qué, pero la gente adivinó que tenía que ver con la protección de la imagen familiar de Momoa. Y justo cuando los fans pensaban que lo habían visto todo, apareció una extraña estafa. En noviembre de 2024, empezaron a aparecer anuncios falsos en los que se prometía a la gente que podía invertir en propiedades inmobiliarias en Hawái con Jason Momoa. Él no tenía nada que ver con eso. Inmediatamente habló diciendo que los anuncios eran mentiras, pero entonces hizo algo inesperado. Reveló que en 2024 había donado $12 millones para proteger las tierras de los nativos hawaianos. También recordó que en 2023 se convirtió en defensor de la vida bajo el agua de la ONU. Su empresa Mananalu había estado donando dinero para limpiar los océanos y no se limitaba a dar dinero en efectivo. Aparecía en las protestas luchando para detener la construcción en tierras sagradas hawaianas. Luego vinieron las historias sobre su vida personal. Había conocido a Lisa Bonet en 2005. En julio de 2007 nació su hija Lola. En diciembre de 2008 llegó su hijo Nakoa Wolf. Se casaron tranquilamente el 7 de octubre de 2017. Pero exactamente 3 años después, el 7 de octubre de 2020 se separaron. Lo mantuvieron oculto durante más de un año. Lisa finalmente solicitó el divorcio el 8 de enero de 2024. No se pidió dinero ni hubo batalla judicial. Terminó en un solo día. Los papeles revelaban que vivían separados desde 2020. Momoa pidió la custodia compartida. Para entonces Lola tenía 16 años y Nakoa Wolf 15. Y entonces llegó Iza González. Apenas un mes después de que se hiciera pública su ruptura con Lisa, en febrero de 2022 se le vio con Iza. En mayo ya eran oficiales, pero no duró. En junio rompieron. Iza luchaba con su estilo de vida. Siempre estaba en movimiento. Ella quería estructura. Lo intentaron de nuevo en julio, pero nunca volvieron a estar juntos del todo. En 2023, ella había seguido adelante con la estrella de la NBA, Ben Simmons. Entonces llegó otra tormenta. La gente descubrió que Jason Momoa vivía en una furgoneta de lujo que vale $750,000, pero sigue siendo una furgoneta. A pesar de su patrimonio neto de $40 millones, dijo que no tenía casa. Los fans estaban divididos. Algunos lo admiraban. Otros lo llamaron performativo. La furgoneta tenía ducha, cocina, de todo. Lo aparcó cerca de su antigua casa. Dijo que se trataba de estar cerca de la naturaleza. Algunos lo llamaron hipocresía, otros decían que era su forma de volver a sus raíces. Hace años, antes de la fama, vivía en una pequeña furgoneta en Irlanda mientras rodaba, pero le esperaban noticias más oscuras. En 2023, las notas del terapeuta salieron a la luz durante la polémica de Aquaman 2. La doctora Dawn Hughes había escrito que Jason aparecía borracho, actuaba como Johnny Depp, e incluso quería que despidieran a Amber Heard. Las fechas coincidían con el calendario de rodaje de 2021. Las acusaciones eran graves. Más o menos al mismo tiempo, la historia de Valkyria sobre él gritando a la tripulación de Minecraft volvió a la palestra. Warner Brothers negó todo. Decían que Jason siempre fue profesional, pero la gente también recordaba otra cosa. Ya en 2011 había bromeado durante un panel sobre que su papel en Juego de Tronos implicaba llegar a violar a mujeres hermosas. Se había disculpado